tal, amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza. ¿Cómo está, congresista? Don Mario, muy buenos días. Saludarle, para mí es un honor estar aquí. Para nosotros tenerlo, por supuesto. Lo hemos invitado, entre otras razones, porque ahora que se ha dictado esta sentencia de cadena perpetua para el expresidente de facto, Francisco Morales Bermúdez, en Italia, pues él tiene una historia relacionada con lo que fue ese gobierno y con los aspectos, digamos, más represivos de ese gobierno, porque si bien la condena que ha recibido el general Morales, hace muchísimo tiempo en retiro, por supuesto, Morales Bermúdez, tiene que ver con la circunstancia de unos ciudadanos argentinos que fueron deportados a Bolivia y bueno, luego eran buscados en Argentina y luego murieron porque fueron ejecutados. La relación con el congresista Apaza se da porque en el 78, si no me equivoco, él fue detenido junto con otras 12 personas durante ese gobierno, eran opositores al gobierno y fueron deportados a Jujuy, en Argentina también, y se puede entender que la circunstancia de que fuese Argentina el destino final formaba parte también del Plan Cóndor. Bien, ¿cómo fue exactamente esa circunstancia? Usted tenía unos 35 años en ese momento, hecho cálculos. ¿Qué cosa estaba haciendo usted y por qué lo detuvieron en ese momento? Permítaseme en principio ponderar la actitud correcta y justa de parte del Tribunal de Italia al condenar a un dictador a cadena perpetua, porque consideramos que es lo mínimo que han podido hacer. A pesar de sus años no lo podrá cumplir, pero es un golpe moral hacia un dictador, hacia un personaje que hizo mucho daño al país. Y en segundo lugar, tenemos que manifestar que a veces es triste recordar circunstancias que hemos pasado 13 ciudadanos peruanos allá en la década del 70, específicamente el 78. Mayo del 78. Mayo del 78. Nosotros hacíamos una huelga a nivel regional en Arequipa, una huelga que estaba encabezada por el que habla, por Valentín Pacho, secretario del FDTA, porque estábamos cansados ya de la actitud dictatorial, el abuso y la prepotencia de Morales Bermúdez, que pretendía perennizarse en el poder después de haber traicionado los postulados de la Revolución Peruana encabezado por el general Velasco Alvarado. Esta actitud... ¿Y el general Alvarado a usted no le parece un tirano, un dictador y todo lo que ha dicho de Morales Bermúdez? Si bien es cierto que hizo un golpe, pero por lo menos era un espíritu nacionalista de la reivindicación. El problema no es si es demócrata o no, sino cuál es el espíritu del dictador. El dictador es que lo hace con prepotencia, ¿no? El dictador es el que arrasa la independencia de poderes y arrasa la democracia y el Estado de Derecho. Nosotros no queremos decir, pero la diferencia entre Morales Bermúdez y el espíritu nacionalista de Velasco Alvarado es pues abismal. ¿Se le perdona lo dictatorial de acuerdo a la óptica suya a Velasco Alvarado porque era nacionalista? Claro, toma las posiciones más nacionalistas porque recuerdan ustedes en el tiempo de Belaúnde la famosa página 11 de Talara. Entonces, llegado un momento de crisis, ¿usted justifica un golpe de Estado siempre y cuando sea nacionalista? Cuando hay que poner orden en el país, cuando se va entregando... Pero por ese camino llegamos a justificar el 5 de abril también, ¿o no? No, el 5 de abril es diferente, es totalmente entreguista. Que si hubiese sido más nacionalista, estaba bien el 5 de abril. No creo. No creo. No, nunca. Fujimori nunca fue nacionalista, ni intención de nacionalista, más bien fue aquel que es... Pero me llama la atención que usted empieza saludando la sentencia a Morales Bermúdez porque era un dictador. Después nos desplazamos y hablamos de otro dictador y dice, bueno, pero este dictador tenía atenuantes. Hay una diferencia, el sentido nacionalista de Velasco. Entonces el problema no es la democracia, insisto. Claro. Pues, de acuerdo a su óptica, de acuerdo a la mía, sí, es la democracia el problema. Mario. Pero yéndonos ya al caso que tratamos el día de hoy, hacíamos una huelga para recuperar la democracia en el país, ¿no? Era una aspiración de todos los trabajadores ante las actitudes de atropello y conculcar los derechos laborales, fundamentalmente despidió a miles de trabajadores. Luego, presionado por esta circunstancia, es que toma por decisión
enrolarse, porque él no ha estado, Morales Bermúdez no ha estado, según los escritos y la historia, no ha estado desde un principio en el plan Cóndor, sino en la década casi, por los años 75 se enrola, porque dadas las circunstancias de la perennización en el poder del cono sur casi militarizado, con Stroessner en Paraguay, con Videla en Argentina, con Balser en Bolivia, con Morales Bermúdez en el Perú, se enrola, diríamos, a la implementación de este plan Cóndor, implementado desde Estados Unidos con la CIA, ¿no? Con el fin de garantizar de repente una lucha frontal contra el comunismo y contra la propia derecha, pero lo que querían es ostentar el poder. Y es así como nosotros iniciamos una huelga el 19 de julio, y en Arequipa, entre gallos y medianoche, en una asamblea de la Federación Bancaria, porque hay que recordar que antes los gremios eran poderosos, los bancarios, los ferroviarios, los transportistas, en fin. Nos apresan a 20 ciudadanos arequipeños y nos tienen incomunicados al que habla y a Valentín Pacho en otra habitación siempre. De esos 20, solamente usted y Valentín Pacho son los que forman parte de los 13 que luego van a ser deportados a Jujuy. Naturalmente, ¿no? Sí. Recién después de tenernos incomunicados a los dos, el día 24 de mayo, si mal no recuerdo, nos sacan a las 2 de la mañana con la intención de llevarnos a Tacna, según ellos, nos embarcan en una camioneta, pero no llegamos a Tacna, sino llegamos a La Joya, ¿no? Que era una base aérea. Una base aérea. Y ahí estuvimos esperando casi una hora más o menos. ¿Y ahí se encontró usted, o ustedes se encontraron con el resto de los detenidos? No, a las 3 de la mañana, después de una hora llega, a las 3 de la mañana llega un Antonov, un avión de carga de Lima, sí. Y bajaron de ahí 15 policías y nos comenzaron a patear y groseramente nos trataron donde no estábamos acostumbrados a esto. ¿Por qué? ¿Los interrogaban o sencillamente era no, maltrato? Simplemente palabras soeces y todo con el fin de llevarnos al avión. Sí. Esto porque era la reacción de la policía, porque en Lima, ¿no? En la base aérea 8, no había sido fácil, ¿no? Embarcarlos al avión a Díaz Canseco, a General Ledesma, a Ricardo Napurí. Ha sido todo un escándalo, ha sido un forcajeo, incluso casi hay hasta tiros de pistola. Entonces, impresionados por esas circunstancias, creyeron que nosotros íbamos a hacer igual. Sin embargo, nosotros fuimos embarcados con la intención de llevarnos a Tacna. Y ahí, al ser embarcados, se encuentra con Napurí, con Hugo Blanco. Entramos y visualizamos al fondo del avión, más que todo a Hugo Blanco, a Díaz Canseco. ¿Estaba Alfonso Baella también en ese grupo? Alfonso Baella Tuesta, quien nos dice, después de que cierran la puerta del avión, nos dicen: señores, ¿saben dónde van a ir? No, señor, nosotros creíamos que era de la Policía de Investigaciones porque viene al americano, él estaba suelto, no estaba en Marrocá. Un periodista. No, sí, acérrimo crítico de Morales Bermúdez, motivos por el cual los deportan. Entonces, cuando vimos y supimos que nos llevaban a Argentina... ¿Y él sí sabía dónde estaban yendo? Él sí sabía. ¿Y cómo así no...? No sabíamos por qué. Pero lo habían informado. Seguramente tenía, como periodista, tenía esta información y nos dijo: nos estamos yendo a Argentina y nadie sabe de esa deportación. Inmediatamente llegamos más o menos a las 7 de la mañana a Jujuy, ¿no? Un pueblo fronterizo con Bolivia, y encontramos un callejón oscuro prácticamente de de soldados con bayoneta en ristre. Que estos eran soldados argentinos. Soldados argentinos, sí. Y pasamos así un callejón y nos embarcaron en los camiones y nos llevaron a un hotel, a un cuartel, a un cuartel de Jujuy. Ahí es donde nos sueltan, nos desmarrocan y recién tenemos un poco de libertad. Pero nadie... Pero solamente se podían mover dentro del cuartel. Dentro del cuartel. Sí. Eso fue ya 8 de la mañana. Pero como el contraalmirante Faura y también el contraalmirante Arce Larco no entraron al cuartel porque no pudieron apresarlos, creo, porque tienen cierta jerarquía militar. Ellos también habían sido detenidos originalmente. Claro, originalmente fueron con sus trajes de luces y todo, no respetaron eso. Aparte fue Leonidas Rodríguez Figueroa, el dueño prácticamente de Sinamos de entonces. Y luego nos viene y nos dice el contraalmirante Larco con contraalmirante Arce: ya están libres, porque hemos dado al mundo a conocer de que estamos detenidos y estamos en Jujuy, en la Argentina. No se preocupen, porque la preocupación de Hugo Blanco, Díaz Canseco, casudos políticos, ¿no?,
Ellos pensaban que nos iban a matar porque ese era el plan. Ellos ya estaban enterados del plan porque ellos eran políticos, nosotros éramos gremialistas en Arequipa. Desconocíamos los... O sea, ustedes estaban bajo la impresión de que los iban a matar. Todos estaban desesperados. Y la circunstancia de que se hubiese dado publicidad a la forma como se los había detenido, lo dio al mundo a conocer, y se los había deportado, impidió, según dice... Exacto, se destapa el escándalo de esta deportación en el mundo, y es cuando recién Morales Bermúdez, después de 2 días, da un comunicado oficial donde deportan, según él, a 13 terroristas que estaban contra la democracia, en vista de que ya se había convocado a la constituyente, las elecciones, presionado por el pueblo peruano, ¿no? Y entonces después de esos 2 días, perdón, sí, continúe. Después de 2 días o 3 días en Jujuy, nos llevan a Buenos Aires, a la Policía Federal de Buenos Aires. Y aquí tenemos 2 cosas. Entonces no estaban libres, es decir, estaban libres de la amenaza, pero no estaban libres para hacer lo que quisieran. Seguíamos bajo el control de los militares, seguíamos soldados a nuestro lado. Y el pretexto de los argentinos era de que estábamos con los militares porque resguardaban nuestra seguridad y que cualquier cosa iba a pasar. Entonces, en Buenos Aires sucede 2 cosas. Viene un oficial y dice: señores, aquí están libres y los que quieren se van de Argentina. Estamos acá con el ejército para resguardar su seguridad, pero como ustedes han denunciado que no hay seguridad, pueden irse. Entonces todos escogieron dónde irse, ¿no? Tenían su pasaporte listo. Como digo, eran pues ya experimentados en esta circunstancia. Y cuando pues se pusieron el bolsillo, seguramente su pasaporte todos. Hugo Blanco se fue a Suecia, el finadito Díaz Canseco se fue a París, Genaro Ledesma a París, Ricardo Díaz se fue a México, y así sucesivamente se fueron todos. Y solamente nosotros Valentín Pacho, hoy eminente ejecutivo de la OIT, y el que habla, no teníamos documentos. Entonces, inmediatamente nos bajaron al sótano de esta Policía Federal. Y ahí es donde conocimos realmente las mazmorras más grandes que había visto yo en mi vida político-sindical, porque ese tiempo, como usted dice muy bien, bordeaba yo los 35, 37 años, y nunca habíamos visto. Yo conocí las cárceles de Arequipa, siglo XX, la policía de la... ¿Y cuánto tiempo permaneció usted ahí? Ahí hemos estado casi 15 días, pero ahí vimos lo peor. Una habitación, no le miento, casi porte de esta habitación, era unos 5 por 5. ¿Encerrados en esa habitación? No, era un patio techado. Un patio techado porque previamente teníamos que pasar también por... ¿Y compartían ustedes ese ambiente con...? Ese ambiente con presos argentinos, bolivianos, chilenos, es decir, de todos. ¿Solamente estaban encerrados, no los interrogaban, no los golpeaban? No, nos soltaron ahí y vimos con gran sorpresa que hay gente que se moría, que se bloqueaba, había loquitos ya que habían perdido la razón, porque no llegaba la luz del día, sino simplemente era luz eléctrica muy tenue, un poquito, y cada vez que entraba el té, un cilindro de agua, el mate que le llamaban, el mate, marcaban los presos un palito y significaba cuántos días se estaban en esa prisión. Vimos atrocidades, y lo peor es de que cuando a nosotros nos pusieron en unas 2 habitaciones donde las puertas se abrían y no dar lugar a escapar, a pesar de que tenían que pasar más de 10 rejas, la atrocidad más grande que para mí muy particularmente, fue de que cuando se malograba el desagüe, ¿no? Como era el sótano, salían pues unas ratas más grandes que unas liebres, ¿no? Y eso teníamos que limpiar nosotros con lo que teníamos, con la mano, en fin, para que no siga saliendo el agua porque se atascaba. Y sufrimos bastante. ¿Cómo finalmente salieron de ahí? De ahí nos tienen y nos llevan a Buenos Aires nuevamente, y de Buenos Aires nos dicen: ustedes, como no tienen documentos, se van a ir a la provincia de La Pampa, una provincia al sur de Argentina donde todo era ganado y donde toda agricultura, no había vías de comunicación, a tal extremo que fuimos esposados a La Pampa. Nos entregaron a una comisaría rural que había ahí, nos soltaron y nos dijeron: aquí pueden venir a dormir, aquí no hay comida, pueden prepararse y ayudar para que nos preparen, porque nosotros también nos cocinamos, y más bien pueden irse, pueden ir a
Se pueden circular libremente, libremente, porque sabían que no había dónde escapar. No había dónde escapar. Sí. Inmensas, por eso era la Pampa, ¿no? Sí. ¿Y cómo así? Bueno, termina toda esta... Ahí estamos de nuevo. ¿Y cuánto tiempo? Ahí también estaríamos algo de 15 días, ahí hemos estado más. ¿Cuánto tiempo estuvo usted fuera del Perú a raíz de esta Casi hemos estado 45 días. 45 días. Entonces, 15 días más o menos, ahí, y nos llevan a Buenos Aires. De nuevo. Y nos dicen, bueno, ustedes se van a Panamá, y nos embarcan a Panamá. ¿No? Donde estaba Osvaldo Dorticós como presidente, militar también. Sí. Cuando llegamos a Panamá, inmediatamente nos preguntaron, ¿ustedes no tienen documentos? ¿Han traído plata? No, tampoco, no teníamos dinero, porque no, dijeron aquí a Panamá, mínimo tienen que traer $2,000 para vivir aquí no se van a llevar plata, aquí hay que traer plata. Y como no tienen documentos, preso. En un cuartito de 2x2 más o menos hemos estado. Ajá. Y la voluntad de algunos policías panameños permitían que nosotros comiéramos. Hemos estado en Panamá también presos, ¿no? Y felizmente, después de unos días, teníamos una tarjeta, esto es anecdótico, es mucho largo que contar. Sí, no, y se nos va, yo quiero que cuente cómo así regresa al Perú finalmente. ¿Cómo regresamos al Perú? ¿De Panamá viene al Perú? ¿De Panamá al Perú? De Panamá al Perú porque Víctor Raúl Haya de la Torre asume la presidencia de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente y declaran amnistía. Ah, ok. Es recién cómo volvemos al país. Yeah. Eso fue en concreto, más o menos sintetizando de lo mucho que se ha sufrido. No, claro, es toda una historia, claro. Y son los problemas que surgen con las dictaduras de cualquier signo, porque se reclamen nacionalistas o no, al tener precisamente la posibilidad de atropellar todos los poderes, toda la prensa libre, no había libertad de expresión, entonces se pueden producir reunión, ¿no? Lamentable, este tipo de ojalá cosas. Que el país nunca más tenga gobiernos como el de Morales Bermúdez. Antes de irnos, una pregunta sobre el presente. Usted está en el Frente Amplio, pero entiendo que no forma parte ni de Nuevo Perú ni de Tierra y Libertad. ¿Es correcto? Sí, yo tengo como origen un movimiento regional en Arequipa. Pero en esta tensión que se ha creado entre estos dos grupos, usted tercia, digamos, no está en un lado ni en el otro. Sí, yo estoy pues el que defino prácticamente la situación por un grupo. O sea, es el hombre más poderoso del Frente Amplio, usted en este momento en la bancada. Es poderoso porque la solidez de mis convicciones me permite tomar una posición correcta, crítica y también autocrítica, que dentro del grupo en el que estamos. Sí. ¿Con qué liderazgo se siente más cómodo? ¿Con el de Verónica Mendoza o con el de Marco Arana? Bueno, con el de Marco Arana porque creemos que es un partido ya organizado y tenemos concepciones que casi que conjuncionamos ideas. Puede haber discrepancia porque el Frente no es un partido, es un frente de varias organizaciones, ¿no? Ahora el otro sector, que también de repente equivocadamente viene tomando posiciones, ¿no? Creemos de que con el tiempo tiene que solidificarse y conjuncionarse, porque al pueblo no se le puede traicionar. La voluntad fue el Frente Amplio, no fue elegir a Arana ni tampoco a Verónica Mendoza. ¿Y usted comparte, digamos, las observaciones de su compañero de bancada, Castro, a propósito de que en el otro grupo lo que sucede es que hay gente que quiere hacer la revolución desde San Isidro y Miraflores? Castro ha sido elegido con acuerdo de los propios disidentes, en este caso. Incluso en la votación en el Congreso, ahí están las actas, ellos votan para que Castro forme parte. Sí, pero no era eso lo que le estaba preguntando. Digo, si usted participa de la visión que tiene él del otro sector del Frente Amplio, diciendo que hay gente dentro de ellos que quiere hacer la revolución desde San Isidro o desde Miraflores. Yo siempre he sido enemigo, don Mario, del grupismo y del sectarismo. Muy bien. Por algo dice Frente Amplio, tenemos que conjuncionar varios pareceres. Y toda crítica tiene que ser dentro, no fuera. Muy bien. Yo le agradezco mucho la entrevista al congresista Justiniano Laplaza y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.